Amén y amén. Déjame que me introduzca en el tema comentándote algo que nos sucede a todos. Y es que hay momentos en la vida donde nos cuesta reconocer algo muy difícil. Y es que a veces no podemos hacerlo todo nosotros mismos. Que no lo podemos controlar todo, que hay cosas que se nos escapan de nuestras manos y, y eso nos lleva a conflictos internos que en verdad son absurdos, porque sabemos que no podemos hacer nada. Hay procesos que no se logran con esfuerzo, hay procesos, hay metas, hay objetivos que no se logran con disciplina, con transformaciones, que solamente pueden ocurrir dependiendo de otros. Y por ejemplo, poniéndote un ejemplo muy sencillo, esto los médicos lo saben perfectamente. Un cirujano no puede operar a un paciente estando despierto. No porque el paciente vaya a morir en la operación, sino porque hay que rendirse al proceso. Hay que dormirse, hay que perder el control de uno mismo y hay que dejarse en las manos del cirujano. El paciente tiene que entrar en un sueño profundo, tiene que soltar el control de su vida y confiar en las manos de otro. Mientras el paciente duerme, hay bisturí, hay incisión, hay profundidad, hay algo que se abre, hay un tejemaneje y luego se cierra. Y cuando despierta, no hay bisturí, lo que hay es una restauración. No recuerda el dolor, no vio el proceso, pero su vida ha sido transformada y cambiada. Esta escena tan cotidiana, tan normal, nos ayuda a entender una de las primeras y grandes verdades del Evangelio. Dios trabaja con mayor profundidad cuando dejamos de tener el control nosotros y se lo dejamos a Él. Cuando tú ya no estás al control, cuando ya no dependen de ti las cosas, cuando le dices, Señor, yo ya no sé, yo ya no puedo, Señor, ¿dónde estás? Dependo de ti. Es ahí, en ese momento, cuando vas a ver la mano gloriosa del Señor manifestando. Y la Escritura nos enseña en la vida de Adán, donde entra en un sueño profundo. No fue cansancio, no fue debilidad, fue una pausa divina. Esto no lo puedes hacer tú, esto lo tengo que hacer yo, dijo Dios. Y Adán duerme. Y mientras duerme, Dios actúa. Mientras el hombre no ve, Dios forma. Mientras el hombre no ve, Dios actúa. Mientras el hombre está dormido, Dios obra y ejecuta su plan perfecto. Mientras el hombre no controla, Dios diseña su obra maestra. Del costado del hombre, no del polvo, no del barro, no de la tierra, del costado del hombre nace la esposa, una compañera, una corresponsable de llevar a cabo todos los mandatos que Dios le había dado a Adán. Alguien llamada a caminar al lado de Adán, a guardar lo recibido, a reflejar aquello de donde fue tomada. ¿Y sabéis qué? No fue del todo así. Pero ese no fue el final de la historia. Porque la Biblia no es una colección de relatos inconexos, sino que la Biblia es una sola, un solo autor, un solo propósito, un solo tema. Y entonces encontramos como después de mucho tiempo, siglos después, aparecerá un hombre. Un hombre no en un huerto de creación, sino en un huerto de agonía llamado Getsemaní. No rodeado de inocencia, sino cargando el peso del pecado de la humanidad. Este segundo hombre no cae en un sueño profundo,
Esto lo puedes ver en Romanos 5, por si alguno luego me acusa. ¿No has leído la Biblia? El primer Adán, el postrer Adán. El segundo hombre sería Jesús. Jesús de Nazaret. Y a este no se le iban a cerrar los ojos porque iba a ser él el que se entregase. El primer hombre durmió para que Dios formase una esposa. Este hombre muere, se entrega para que Dios redima a la suya. Cuando su costado se abre, no brota solamente una herida, no brota solamente sangre, brota redención, brota salvación, brota vida eterna. No es un accidente romano, no es casualidad, no es simplemente un acto que es parte de la historia, es parte del plan divino para la humanidad. Desde Génesis hasta la cruz, Dios ha estado al mando, pasando por todo lo que tuvieron que pasar. Un esposo que se entrega, una esposa que nace, un propósito que continúa a pesar de todas las circunstancias que se levantaron. Por eso hoy no estamos frente a un tema simbólico, superficial, estamos frente al diseño eterno, frente a una verdad que nos involucra, que nos confronta, que nos llama. Porque si el primer Adán y el postrer Adán no son historias aisladas, son historias que se conectan entre ellas, entonces la esposa tampoco lo es. Yo no sé si te estás enterando de algo. El primer Adán tuvo a su esposa y tuvo que morir, tuvo que dormir para que naciese su esposa. El postrer Adán tuvo que morir para dar lugar a su esposa. Su esposa, la iglesia. ¿Cuántos son parte de la iglesia en este lugar? Tú eres parte de la esposa. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres ese por qué y por quién murió Cristo. Tú eres por quien derramó su sangre. Tú eres el beneficiario de la salvación, de la redención, de la justificación y de la expiación que se brotó en el Getsemaní a través de la sangre derramada de Jesús. De esta verdad que hoy entramos a considerar, dos Adanes, dos esposas, un solo propósito eterno. Dios no corrige su plan. Dios no lleva a cabo un plan B con Jesús, simplemente cumple su plan. El primer Adán representa el inicio, el diseño. En el postrer Adán encontramos el cumplimiento. Piensa que la esposa que nace del costado no es un añadido, es parte esencial del plan, tanto en el primer Adán como en el postrer Adán. Ella no aparece después para completar algo incompleto. La creación era completamente perfecta, sin Eva y sin la iglesia, pero aparecieron ambas dos en el momento idóneo bajo el propósito y la voluntad de Dios. El diseño no significa que fue imperfecto, fue intencional, pero había un problema. Dependía de la voluntad del hombre. Dependía de la voluntad de Adán y Eva. Y su ejecución fue frágil. La primera esposa nace sin herida, sin sangre, sin dolor, nace en un contexto de inocencia, pero también de posibilidad de caída. Su relación con el esposo está basada en la creación, no en la redención. Había diseño, pero aún no había victoria sobre el pecado. Con el paso del tiempo pasa
la historia hasta llegar a Cristo. Cristo muere, nace la iglesia. ¿Y en qué contexto nace la iglesia? Nace en un contexto de redención con el pecado vencido, porque Cristo llevó cautivo toda la cautividad. Cristo no viene a generar un nuevo comienzo improvisado en un plan B. Cristo viene como respuesta eterna al plan de Dios para ti y para mí. Donde no hubo herida, ahora hay herida abierta. Donde no hubo sangre, ahora hay sangre derramada para darte y ofrecerte salvación. Aquí el contraste se vuelve revelación. La esposa del primer Adán fue tomada. La esposa del segundo Adán fue comprada con sangre. Una fue creada para caminar con el esposo, la otra fue redimida para pertenecer eternamente al esposo. Al costado del primer Adán fue tocado por la mano de Dios, mientras que el costado del segundo Adán fue atravesado por el pecado. En todo momento fue el amor de Dios. En todo momento fue su gracia. Fue su misericordia la que se mostró. Primeramente nos da la oportunidad de vivir, de experimentar, de tener una relación con Él. Pero nuestro pecado, nuestra maldad se interpuso por medio. Y de nuevo, Él, a través de su gracia y su amor, a través de su gracia y su amor, toma el pecado del mundo, derrama sangre para ofrecerte a ti y a mí salvación y vida eterna. Aquí entendemos algo fundamental. Dios siempre ha querido una esposa que refleje el corazón del esposo. No una compañera ocasional, no una relación superficial, no una unión de aquella manera. Dios quiere una unión profunda, íntima y eterna. La iglesia no es un accidente. La iglesia no es un lugar donde se juntan unos cuantos locos a cantar y gritar. La iglesia es la culminación del propósito de Dios en esta iglesia, en esta historia. Todo lo que sigue en la escritura, en la palabra de Dios, todo llamado, exhortación, demanda espiritual, nace de esta verdad. Si hubo diseño y cumplimiento, hay algo, hay una pregunta que tenemos que contestar. Y no es, ¿cómo nació la iglesia? La iglesia nace a través del sacrificio de Cristo. Nos da la oportunidad de salvación. Nos mete dentro del pueblo escogido por Dios para que podamos ser salvos mediante su gracia. Entonces, si sabemos cómo nace la iglesia, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos ha salvado? ¿Para qué Dios cuenta con nosotros? Porque estoy harto, o más que harto, estoy muy, entre comillas, cansado de escuchar, Dios cuenta contigo, amén. Dios tiene un propósito contigo, amén. Dios quiere utilizarte, amén. Vale, pero ¿para qué? Si no sé qué tengo que hacer, no me sirve de nada. Dios tiene un propósito con su esposa, con su iglesia y contigo. Y el propósito de Dios es que reflejemos su reino aquí en la tierra. Que el cielo se haga real en esta tierra. Que su santidad, que su gracia, que su amor, que su misericordia sean palpables en este lugar. Aquí no venimos a tener relación con Dios. La relación con Dios se tiene allí, en casa, cerrada la puerta, en lo íntimo y lo secreto. Para que cuando vayamos allí fuera, en nuestro día a día, podamos reflejar el corazón de Dios.
Tú y yo somos sal y luz en esta sociedad que está oscura y perdida. Y la luz no está a media, no es tenue, no es tibia, o está encendida o está apagada. Tú y yo tenemos que reflejar a Cristo. Ese es el propósito. Ese es el para qué. Reflejar a Cristo. La iglesia está llamada a restaurar lo roto. Tú eres el Jesús que la gente ve. Tú y yo no podemos solamente ser cristianos aquí dentro. Tú y yo no podemos ser solamente cristianos cuando quedamos entre nosotros a tomar un café. Tú tienes que ser cristiano 24 horas, 7 días a la semana. Pero es que viene una fiesta, pero es que viene una boda, pero es que viene un pedimento. Más que nunca. Está siendo carta leída, dice el apóstol Pablo. La gente te lee, la gente te examina, la gente pone sus ojos en ti para ver si de verdad eres lo que dice que eres. Ese es el propósito, que vivas como Cristo, que seas cristiano. El término cristiano se utilizó por primera vez en Antioquía. ¿Y sabéis cómo lo utilizaban? Lo utilizaban a modo de burla. Él es cristiano. ¿Sabéis por qué? Porque a Cristo lo mataron en una cruz. Y cristiano significaba pequeño Cristo, el que hace las cosas que hacía Cristo. En cierta manera le estaba diciendo, vas a morir en una cruz, campeón. Yo, si me llamo cristiano, tengo que vivir como Cristo. Ese es el para qué. Que la iglesia, que la esposa, como cuerpo de Cristo que es, haga lo mismo que hacía Cristo. Una esposa que piensa como Él piensa, que ama lo que Él ama, que vive como Él vive. La iglesia no es el recuerdo de la cruz, sino el resultado de la cruz. Desde el nacimiento de la iglesia es enviada. No se dice, quédate en las cuatro paredes, dice, ve, id y haced discípulos. No dice, observa a ver qué suceda, sino anuncia a las naciones. No dice, espera, dice, testifica. Tú y yo tenemos que ser como Cristo. Si no, tú lo que eres es un simpatizante, pero no eres cristiano. Crees en Dios, pero no cristiano. El cristiano es el que vive como Cristo. El propósito es claro: revelar, mostrar a Cristo al mundo, guardar la verdad en medio de la confusión, manifestar el poder en medio de la oscuridad. Y ahora vienen varias frases que quiero que atiendas porque son impresionantes. La iglesia no fue llamada a adaptarse al mundo, sino a confrontarlo con amor y verdad. Pero con amor, sí, aceptar, atraer. Amamos al que venga y como venga, pero la verdad transforma, la verdad cambia, la verdad liberta. Amor y verdad. La iglesia no fue llamada a reflejar la cultura, sino a reflejar al esposo. Una iglesia de latinos, una iglesia de brasileños, una iglesia del Tumbuctú o una iglesia de gitanos debería reflejar y dar la misma esencia, porque el ejemplo a seguir es el mismo: Cristo, 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 Cristo. Una iglesia que no vive para el esposo, vive para sí misma. El propósito de la iglesia no es que aquí seamos cada vez más, sino es que seamos cada vez más discípulos. Que cada vez haya más gente que se parece a Cristo. No es solo predicar un mensaje, es vivir un mensaje.
La esposa del segundo Adán no existe para entretener. Esta es la iglesia de Cristo y aquí no venimos porque no hay nada mejor que hacer un jueves. Jueves, estoy cansado. Yo por mí, lo que nace de mi carne es quedarme en el sofá con mi niña que está mala. Aquí no estamos para entretener, para compartir las verdades y la verdad nos cambie. La iglesia es el cuerpo visible de un Cristo invisible. Tú eres el Jesús que la gente ve. Habrán millones de personas que no verán ni escucharán una predicación en la vida. Pero si hay un cristiano cerca que refleja a Cristo, no tendrán excusa delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, si no hay nadie que refleje el amor de Cristo, si no hay nadie que refleje al Cristo verdadero, ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? Predicar no es ponerse detrás de este mueble a compartir un par de versículos. Predicar es compartir tu fe, no con palabras, sino con hechos día tras día. Es el tiempo de una iglesia que es iglesia. Es el tiempo de una esposa que es esposa. Es un tiempo de que los cristianos reflejemos al Cristo crucificado, resucitado y que vive hoy para siempre. Y es aquí donde el mensaje quizá deja de ser informativo para comenzar a ser confrontativo. Si la esposa fue creada con un propósito, porque hemos dicho que tenía un propósito y el para qué era reflejar a Cristo. Si la esposa tiene un propósito, debe tener una responsabilidad. Y la esposa responsable, la iglesia responsable, en la que es responsable con su santidad, con su compromiso y con su fidelidad al esposo. Todo lo que hemos visto hasta ahora, desde el Adán primero hasta el postrer Adán, la iglesia, la esposa, nos conduce a esto. Y aquí deja de ser un mensaje teológico para ser personal. Si la esposa es la iglesia y tú eres la iglesia, tú eres el cuerpo de Cristo y tú tienes que ser más como Cristo. La redención no solo cambia nuestro destino, debe cambiar nuestra manera de vivir. ¿Cuántos han sido salvos por la gracia de Cristo? ¿Hay redención sobre ti? La redención debe cambiar tu vida. Porque si no, eres simpatizante, pero no cristiano. Eres creyente, pero no cristiano. Hoy Dios nos hace un llamado a ser la esposa que Él quiere como esposa, a ser la iglesia que Él quiere como iglesia, a ser los discípulos que son dignos de ser sus discípulos. La primera esposa falló en un punto crucial, no supo guardar lo que se le había confiado, regalado, no discernió la voz que había sido escuchada, no protegió la relación, el privilegio que Dios le había dado de escuchar su voz. Y esa falla marcó un antes y un después en la humanidad. Pero la Escritura nos enseña que hay una redención, una salvación y una reconciliación de Dios con el hombre. La iglesia sabe o debe saber lo que cuesta el pecado. Sabe el costo de la redención. Sabe el costo de su salvación. Sangre inocente derramada. Y por eso el llamado no es algo sencillo. Por eso vivir en santidad no es algo liviano y pasajero. Es algo que cuesta. Y a eso le llamamos comúnmente en las iglesias pagar el precio. Es el tiempo de una iglesia que paga el precio. Es el tiempo de una iglesia que se sacrifica en pos del amado. Él lo dio todo por ti. Es el tiempo de darlo todo por Él. La gracia no te libera de la santidad. No te exime de una vida entregada a Dios. Es más,
En cierta manera, la gracia te viene a dar los recursos, la fortaleza, el ánimo, el coraje para vivir en la santidad que Dios te demanda. La santidad no es aislamiento, no es volverte un santo con aureola que anda por las nubes, sino la santidad es vivir conforme al corazón de Dios. No es perfección humana porque no lo vas a conseguir en tus fuerzas. Es fidelidad eterna, diaria, día tras día. No es apariencia externa. Porque si tú vienes aquí a ser santo estas 2 horas, ¿sabes qué te digo? Menudo show te has montado tú solo en tu cabeza. No sirve de nada. Si a mí me engañas, si no te digo que no, a mí me engañas. A él no. Y no te sirve de nada. Porque yo no te voy a dar la salvación, te la va a dar él. La esposa de Cristo no se defina por lo que evita, sino por a quién pertenece. La esposa de Cristo, tú y yo, la iglesia, no debe vivir preguntándose hasta dónde, sino que tiene que vivir preguntándose cómo puedo agradar más a Cristo. Como todos sabéis, yo he pastoreado jóvenes durante un montón de años. Y hay un montón de jóvenes que me decían, pero esto se puede, y hasta dónde, y si voy a tal sitio, pero no hago, pero y si... ¿Quieres dejar de mirar dónde está la línea roja para simplemente acercarte al Rey de Reyes y Señor de Señores? No mires dónde está la línea, mira dónde está Dios. No mires a dónde está el pecado, mira dónde está el Rey de Reyes y Señor de Señores. No te preguntes hasta dónde, pregúntate dónde está la meta. Es el tiempo de una iglesia que no negocia la verdad para ser aceptada, que no adapta su identidad para encajar en este mundo. Es el tiempo de una iglesia que transforma su ambiente simplemente porque vamos en contracorriente, que no coquetea con aquello que hiere el corazón del esposo. No hace falta intimar con el pecado para ser infiel al esposo. No hace falta que haya un adulterio físico para que haya infidelidad en un matrimonio. Si hay conversaciones, si hay miradas, si hay palabras, si hay tocamientos que no son indebidos, ya hay infidelidad. No hace falta pecar, tirarse de lleno a la piscina del pecado para serle infiel a Dios. No coquetees con el pecado, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Busca guardar tu salvación con temor y temblor. Busca ser más como Dios espera que seas. Vive siéndole fiel al esposo, porque el esposo te es fiel a ti. Porque el esposo cumplió con su parte. Porque el esposo pagó el precio completo. Porque Jesucristo no dio su vida para una esposa tibia, indiferente, sino que la dio por una esposa, por una iglesia apasionada, consagrada, expectante a lo que Dios está haciendo. La iglesia no debe vivir en santidad por miedo al juicio final, sino que debe vivir en santidad por amor al Rey de Reyes. Y este es el llamado final, y con esto voy terminando. El llamado es tan sencillo como no repetir el error del huerto. Es el tiempo de vivir a la altura de lo que sucedió en aquella cruz. No vivir desde la comodidad, sino desde el compromiso. No vivir para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó primero. Iglesia del Señor, fuiste formada desde el diseño, redimida desde aquella cruz y llamada a vivir en santidad. Hoy el esposo te recuerda una vez más que viene pronto por su iglesia.
¿Cuántos quieren irse con Él? Pero su iglesia vive despierta, apasionada, consagrada y fiel. Tú eres la esposa, tú eres la iglesia, tú eres parte del cuerpo. Y ahora llega el punto decisivo de esta predicación. Porque después de hablar de los Adanes, de las esposas, del propósito de la iglesia, no podemos quedarnos en una simple teoría. Si la esposa eres tú, debemos llevarlo a la práctica. Que tú seas la esposa no es una frase bonita solamente. No es una idea abstracta. Yo soy la esposa, ¿vale? ¿Y qué significa eso? No es una institución lejana, no es un concepto teológico. Que tú seas la esposa significa que tú eres la iglesia. Que tú seas la esposa significa que tú eres por quien pagó el precio de sangre. Que la sangre fue derramada por amor a ti. Cristo no murió por un edificio, no murió por personas, no murió por multitudes. Cristo murió por ti. Jesucristo no entregó su vida aleatoriamente. Jesucristo murió por ti, por amor a ti, para que tú hoy recuerdes que tienes una responsabilidad. Es mostrarle al mundo quién es Cristo, cómo vive Cristo y el amor que tiene Cristo por sus vidas. La sangre no fue derramada para una iglesia cómoda. La cruz no fue levantada para una iglesia dividida entre Dios y el mundo. Dios no negocia con una esposa que está a medias. Dios quiere a una iglesia apasionada, íntegra y santa. Y Dios está esperando una respuesta. Iglesia, hoy Dios está esperando una respuesta. Dios entregó su vida para que tú y yo formásemos parte de esa iglesia. Jesús vino a esta tierra para darte a ti y a mí una oportunidad de salvación y vida eterna a su lado. Y Dios hoy te está esperando. Hoy, no mañana, no cuando te venga bien, no cuando la circunstancia, la situación mejore. Hoy, Dios está esperando que tomes una decisión. Si vivir en la santidad que Él demanda o no. Hoy Dios está esperando a que te determines por ser cristiano o simpatizante. Porque hoy Dios está esperando adoradores en espíritu y en verdad. Que no están de acuerdo con sus valores, sino que viven conforme a sus valores. Pero no debe ser una respuesta emocional. Porque aquí ahora todos en cierta manera, espero y supongo que todos, sí es verdad, Abel, tienes razón. Dios espera más de mí. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios espera más de nosotros, ¿sí o no? Pero que no sea una respuesta emocional al llamado, sino una respuesta firme, un compromiso eterno. Porque una esposa enamorada no vive a medias, no vive un día sí, un día no. Una esposa fiel no divide su corazón. Una esposa comprometida no pregunta cuánto puede ceder, simplemente quiere consagrarse más. Es tiempo de una iglesia que grita: Él murió por mí, ahora viviré por Él. Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de volver al primer amor. Es tiempo de cerrar puertas que nunca se tuvieron que abrir. Es tiempo de vivir como esposa. Es tiempo de vivir como iglesia. No una espectadora, no un espectador que viene aquí a ver qué sucede, sino como alguien que se compromete a vivir el evangelio de Cristo. No vivir su evangelio, no vivir el evangelio que me contaron, no el evangelio de mis padres, sino el evangelio de Cristo. Es el tiempo de conocer a Cristo de forma genuina, real, personal. Es el tiempo de vivir como Cristo quiere que vivamos. Es el tiempo de vivir en la santidad que Dios espera, que Dios anhela, que Dios demanda. Y solamente depende de ti y de mí. Porque tú y yo somos la esposa. Él le ha dado esa responsabilidad a la esposa
a la iglesia, mostrarle al mundo, testificar, hablar de mí. Tú tienes esa responsabilidad, porque la has asumido tú voluntariamente. Yo quiero irme con Él, pero para irme con Él debo vivir en santidad. Si tú hoy has entendido que tu propósito como iglesia, como esposa, como parte del cuerpo de Cristo, están en su plan y no en tu plan. Que está en sus metas y no en tus metas. Que está en su propósito y no en tus propósitos. Que tu evangelio, tu forma de entender la vida, si no va alineada con el plan de Dios, hay que rechazarlo para decirle sí y amén al corazón de Dios. Si tú hoy una vez más quieres decirle al Señor, vuelvo a tu plan, vuelvo a tu corazón, vuelvo a tu propósito, haz tu obra en mí. Ponte en pie ahí donde estás, yo quiero orar por ti.